Hola a todos, mi nombre es Paul Guzmán, estudiante de la carrera de odontología de la Universidad de los Hemisferios. A continuación les voy a hablar sobre el EPOC. Sabemos que la función principal de los pulmones es la de ayudar al intercambio de gases y así poder respirar. Por ello es que se debe tener en cuenta dos actividades fundamentales del sistema respiratorio. Se menciona también que el cuerpo humano está formado por millones de células que para que logren funcionar correctamente necesitan de oxígeno. Es así que al coger aire, es decir, inspirar los pulmones, transferimos oxígeno a la corriente sanguínea. Pero a su vez también encontramos al dióxido de carbono, que es un producto de desecho del organismo y que debe ser eliminado con regularidad a través de la exhalación. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica por sus siglas en español o COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease por sus siglas en inglés. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una afección prevenible y tratable que dificulta la expulsión de aire de los pulmones. Esta dificultad para vaciar los pulmones, es decir, esta obstrucción del flujo de aire, es la que puede causar la falta de aire o sensación de cansancio debido al esfuerzo que se hace para respirar. La EPOC es un grupo de dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es una enfermedad caracterizada por una creciente inflamación y mucosidad, es decir, flema o esputo, en las vías respiratorias. Mientras que el enfisema es una enfermedad en la que se produce daño o total destrucción en las paredes de los sacos de aire, es decir, los alvéolos del pulmón. Es decir, que pierden su propiedad elástica. ¿Cuáles son los factores o posibles causas para desarrollar una EPOC? En realidad existen muchos factores que causan la EPOC, aunque la causa más común y más estudiada y más analizada es el consumo de tabaco o estar expuesto al humo del cigarrillo. También existen factores ambientales como el factor laboral, estar expuesto a gases nocivos, o el factor genético, en donde los fumadores pasivos, quienes no fuman, desarrollan EPOC. ¿Cómo diagnostico una EPOC? Tenemos tres llaves principales para un diagnóstico. La primera llave para llegar a un diagnóstico es la historia clínica, es decir, toda la información que podamos obtener de nuestro paciente, como antecedentes, sintomatología, entre otros. La exposición a factores. Es muy importante preguntar al paciente a qué factores de riesgo estuvo expuesto. Y la espirometría, que esta espirometría es la técnica de exploración de la función respiratoria, que nos va a medir los flujos de volúmenes respiratorios para llegar a un diagnóstico, en donde tenemos dos parámetros, el parámetro BEF1 y el parámetro CBF. El parámetro BEF1, que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo, y el segundo parámetro, que es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es la que nos va a dar el porcentaje para determinar un diagnóstico. Cuando sea la capacidad vital forzada mayor de 80%, estamos en un rango patrón normal. Si tenemos una capacidad vital forzada menor al 30%, ya tenemos un patrón obstructivo o restrictivo. Las pruebas complementarias van a ser pruebas de laboratorio, una biometría hemática, radiografía de tórax, tomografía computarizada, pletimosgrafía corporal para medir el volumen pulmonar, osimetría, gasometría arterial y muestra de esputo y cultivo de secreciones. Se confunde mucho en ocasiones el EPOC con el asma, ya que tienen mucha similitud, pero a diferencia del EPOC, el asma inicia a una edad temprana. Los síntomas varían ampliamente de un día al otro. Los síntomas empeoran o sea por la noche o a la primera hora de la mañana. Puede ser por antecedentes familiares de asma o por la coexistencia de una obesidad. El tratamiento para el EPOC va a ser dejar de fumar, ampliar las vías aéreas a través de broncodilatadores, reducir la inflamación de las vías aéreas utilizando fármacos antiinflamatorios como por ejemplo esteroides. En el caso de infecciones vamos a utilizar antibióticos. En casos más graves obstructivos utilizaremos oxígeno y en un último de los casos haremos un tratamiento quirúrgico donde va a ser la reducción quirúrgica del volumen pulmonar o trasplante de pulmón. La relación EPOC con la odontología es directa, ya que la cavidad oral es la principal vía de ingreso de los microorganismos, de estos patógenos, y estos patógenos van a tener la capacidad de infectar las vías respiratorias.
El manejo odontológico será deshacerse del hábito del tabaco, eliminar los focos de infección en caso de periodontitis, despejar vías aéreas, en una posición semisentado en el sillón odontológico, la utilización de broncodilatadores tanto del paciente como de nosotros como odontólogos y una biometría hemática para descartar posibles consecuencias. Eso es todo, gracias.